8 de la mañana, 36 minutos, 10 grados la temperatura en este 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Ayer teníamos con nosotros a Fernando Pereira. De alguna manera estuvimos transitando la visión del PIT-CNT, la visión de los trabajadores, del momento en el que nos encontramos a nivel laboral en nuestro país. Hoy es un placer recibir a Nelson Lustanó, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. A propósito de este día, primero que nada, feliz día. ¿Cómo le va? Igualmente para todos y todas. Aquí estamos tratando de llevar un poco de información y ayer, como le decía, haciendo como una evaluación también, que no sé si desde el Ministerio se hace en este Día de los Trabajadores, de la situación laboral. Hay una gran preocupación y uno lo ha podido palpar en los diálogos que ha mantenido con dirigentes sindicales, fundamentalmente por el tema del empleo, por la calidad del empleo, por estos nuevos tiempos con tecnologías que hacen que, bueno, muchos trabajadores comiencen a ver cómo determinados oficios van desapareciendo. Hace años atrás se hablaba de la piqueta fatal del progreso. El avance de la tecnología es inevitable, pero el que igualmente podamos conseguir puestos y empleos de calidad, ¿es algo posible? ¿Es una preocupación para el gobierno y el ministerio? Bien, en primer lugar no es un problema exclusivo de nuestro país. Recientemente hubo un pronunciamiento de una comisión mundial que estudia justamente este año es el centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Uno de los datos más alarmantes de ese informe es que a nivel mundial 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas viven de la economía informal. Lo que nosotros hablamos de la economía del rebusque, sin seguridad social, con escasa protección social, con extremas dificultades. Otro dato alarmante de ese informe, hoy 199 millones de personas en el mundo están en desempleo, en situación de no tener trabajo. Y en una proyección de aquí al año 2030 habría que crear algo así como 344 millones de puestos de empleo. Este es el impacto, entre varias cosas, es parte del impacto tecnológico, ¿no? De la revolución digital a que estamos asistiendo, a que estamos viviendo, donde la robótica, la automatización, pero también un poco, como usted decía, tal vez el abandono de ciertas formas de producción, la producción fordista o post-fordista, de alguna manera nos da ese escenario diverso, cambiante, y esos agujeros, por decirlo de alguna manera, en el empleo. Esto es una cuestión que debe quedar bastante claro, me parece. Muchas veces tenemos, y lamentablemente esto se cuela en un año electoral, sí. Pensamos que es un problema exclusivamente nacional. No, insisto, basta mirar estos números, hacer una recorrida en el mundo, es un tema ultra complejo para el mundo, que año a año se va agudizando. Usted recordará que hace muchos años los franceses redujeron su jornada de trabajo. Hoy por hoy hay otras naciones, como los alemanes, que han hecho una drástica reducción de su jornada de trabajo para repartir el trabajo de alguna manera más equitativo. Claro. Ello sin perjuicio de que igual el impacto de la tecnología cada vez... Y hacia eso tenemos que ir acá, hacia la reducción de la jornada laboral, como para ampliar la base. Yo creo que acá tiene que haber tres combinatorias, 2 o 3 combinatorias. La primera combinatoria necesaria, indispensable para toda nuestra fuerza de trabajo, es una sola, es la formación. Hay que formarse y reformarnos. O sea, nosotros no podemos creer, mi generación entraba en un trabajo y trabajaba toda su vida. Yo soy el ejemplo. Trabajo en un lugar hace casi 40 años. Y como yo, una cantidad de trabajadores hoy por hoy, aún hoy por hoy. Era normal decir... Trabajé toda mi vida, por decir un nombre cualquiera, en FUNSA. Era normal. Hoy se aspiraba exactamente. A cuanto más tiempo uno pudiera durar en una empresa. Porque además era parte de la trayectoria del propio trabajador. Era parte de su trayectoria, digamos, de vida, envejecer en la propia empresa. Hoy, lamentablemente, el modelo económico es absolutamente diferente. En primer lugar, las empresas no tienen una vida tan prolongada como antes, y también la forma de producción a través de los mecanismos
de outsourcing, es decir, de la descentralización de la empresa, de las tercerizaciones, que han hecho que la empresa tenga una vida más limitada y un componente cada vez menor de trabajadores. Y los procesos industriales, a los que conocimos, los procesos industriales de las grandes líneas de producción, en el mundo ya no se ven casi más fábricas de esas características. Y en lugares donde se ven, generalmente se ven con muchísima desprotección. Tenemos, por ejemplo, todas las maquilas de Centroamérica, o tenemos algunos países en el oriente, sin ir más lejos, China, India, grandes productores mundiales, grandes competidores mundiales, pero que trabajan en régimen de bastante poca protección, por decirlo de alguna manera. Malasia, Myanmar. Yo les recuerdo que Myanmar, por ejemplo, cuando vivimos muchas veces hablando del famoso caso de Uruguay en la OIT, Myanmar ha estado por años en la lista de casos y todos los años se les hacen observaciones y observaciones por su forma de producción. Este es el problema, yo me canso de decir no es el problema del futuro, es el problema del presente. El tema es cómo se encuentran caminos y soluciones ajustados a la realidad nacional. Cuando uno asiste a cierre de empresas muy seguido en la actualidad, cuando hay un reclamo por parte del PIT-CNT, bueno, de un ayornamiento de los trabajadores a la nueva tecnología, de por qué no justificar una reducción de la jornada laboral, usar la tecnología a ese favor. Porque parece que todos diagnosticamos, pero no se ven caminos claros de cómo seguir, ¿no? Bueno, sí, primero yo creo que existen tres, vuelvo a insistir lo que le iniciaba diciendo a su compañero. Para mí, el primer camino va por el lado de la formación, la reformación. Tenemos que reformarnos para el nuevo mundo del trabajo. Tenemos que dejarle de tener temor a la tecnología para ser trabajadores de la tecnología. No quiere decir que todos vamos a manejar una PC y vamos a estar creando software. No, porque la tecnología es transversal y se aplica a todos los trabajos en forma transversal. Entonces, a saber manejarnos con la tecnología. Punto 1. Punto 2. Claramente, porque algunas señales lo están indicando en el mundo, va a haber que rediscutir el tema de la jornada de trabajo. Yo estoy de acuerdo con ustedes también. Y estoy de acuerdo un poco con el PIT-CNT también, en el sentido que va a haber que repensar nuevas jornadas de trabajo. Tal vez olvidarnos de nuestra centenaria ley de 8 horas y empezar a pensar en horarios más limitados, horarios diseñados de otra manera, que permitan que haya un mayor banco de horas. En algunos países, yo recuerdo hace muchos años en Alemania, por ejemplo, se penaba la realización de horas extras. Si tenemos escasez de tiempo de trabajo, ¿por qué permitimos la realización de horas extras? ¿Por qué no pensamos en decir no? De alguna manera restringimos la realización de horas extras para que haya una mejor redistribución de esto. Digo, de este tipo de medidas pueden haber muchísimas. Claro, el tema es que en Uruguay muchos trabajadores dependen de las horas extras para hacer la diferencia económica, bueno, ¿no? Porque con el sueldo base no se llega a fin de mes, no se cubren las necesidades. Pero ahí hay que pensar hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces, el mundo discute... En un país donde por 44 horas semanales tenés un salario que te permita vivir dignamente, es una cosa, porque ahí nadie quiere hacer horas extras. Sí. No es tan interesante para el trabajador, digo, porque no tiene... Es la propia discusión del mundo. El pasaje a esta transformación necesariamente va a tener que ser acompañado por la seguridad social, con algunas asistencias de la seguridad social y con algunas reformulaciones de cómo son las empresas. Yo me pregunto, los alemanes que están llegando a una jornada de 29 horas semanales, ¿lo hacen reduciendo absolutamente el salario de sus trabajadores? ¿O pensando que de alguna manera mantener parte del salario de sus trabajadores, eso de alguna manera permite que sigan teniendo un nivel de vida de alguna manera parecido? Me parece que estas son cuestiones muy difíciles de discutir porque claramente, como decía el expresidente Mujica, alemanes son alemanes y nosotros somos los uruguayos. Pero creo que tenemos que hacer un tránsito de comprender algunos de estos fenómenos que no son solamente produzco menos y pago menos, o sea, produzco más y pago más. Creo que tiene que haber una combinatoria porque necesariamente el mundo va a tener que hacer ese estudio. El mundo en algunos lugares empieza a estudiar lo que se llama la renta mínima garantizada.
en materia de seguridad social. Nelson, año electoral, obviamente, el tema del trabajo está arriba de la mesa, hay distintas posiciones. Se ha generado una polémica evidente en torno a una cifra en cuanto a la creación de fuentes de trabajo. ¿Se pueden crear 100.000 puestos de trabajo en este país? Bien, a ver, vamos a hacer un corte. Poder crearse, en términos teóricos, el Frente Amplio, desde que está en el gobierno, no creó esa cifra, sino la triplicó esa cifra. En el contexto actual, digo. Digo, pero poder crearse se puede crear. En el contexto actual, si me hablan de crear 100.000 puestos de trabajo, yo necesitaría saber en qué término, ¿no? Y en qué condiciones. Porque no es lo mismo crear un empleo de calidad, a lo que apuntaba la compañera, que crear empleos de bajo contenido, lo que se llama, lo que hoy por hoy maneja la denominada gig economy, es decir, empleos de corta duración, sin seguridad social, sin derechos. Eso es posible crearlo. Ahora, ¿a quién le sirve? ¿Le sirve a los trabajadores que van a trabajar 3 veces por semana? ¿Realmente van a poder mantener sus familias con 3 veces por semana? ¿O es necesario pensar en otra cosa? Por eso yo tengo ciertas restricciones a creer que por arte de magia podemos crear 100.000 puestos de trabajo. Yo creo que para hacer 100.000 puestos de trabajo de calidad se necesita un largo proceso donde algunos de los factores de recalificación, de reformación, de acompañamiento de todos esos trabajadores que van a estar recalificados, de alguna manera de acompañamiento por parte del Estado o por parte de las propias organizaciones empresariales y sindicales, sino necesariamente me parece que es un dato, que me perdonen quienes los están sosteniendo, de dificultosa realización. Yo trabajo hace muchísimos años en esto y el empleo no se crea con una varita mágica. El empleo requiere de atracción de inversiones, requiere de un escenario mucho más complejo que simplemente decir voy a crear empleos. Cualquier gobierno desea crear empleos. Cualquier gobierno medianamente sano que piense en su creación quiere generar una montaña de empleos. Pero las restricciones, como veíamos, no son solo nacionales, son mundiales. El contexto regional nos limita. ¿Por qué muchas empresas se están yendo? Bueno, porque los escenarios de sus filiales, de sus casas matrices, Argentina, Brasil, está extremadamente complejo. Entonces, a veces dejémonos de algún voluntarismo y digamos que esto es extremadamente difícil, ¿no? ¿Se impone la flexibilización del trabajo? Estaba echando un informe de la Cámara de Servicios y Comercios, ¿no? de una demanda por un sector de la fuerza trabajadora, los jóvenes, que a veces no se adaptan a la rigidez de las 8 horas, la aparición de las nuevas tecnologías, el teletrabajo. Y por otro lado también está el sector empresarial que, por un lado, le cuesta soltar horas reales de trabajo, pero por otro lado también quiere una flexibilización del trabajo porque se sostiene un día y otro también que tener un trabajador con toda la ley, digamos, es muy caro para las empresas. Bueno, eso es todo muy opinable, ¿no? O sea, en primer lugar, si nosotros hablamos de la flexibilización tal como fue concebida en los años 90, fines de los 80, 90, ¿no? A principios de los 2000, y yo diría que no, porque eso es solo restricción de derechos. Si nosotros hablamos de modificar ciertos estatutos, de flexibilizar ciertos estatutos en función de las nuevas tecnologías, esa es otra historia. El teletrabajo es una realidad imperante, es una necesidad prácticamente del sector empleador y que arroja no solo beneficios para la empresa, sino que arroja beneficios también para los propios trabajadores. Es indispensable, estamos trabajando en eso el Ministerio, en la creación de una ley sobre teletrabajo. El tiempo de trabajo a distancia genera muchísimas utilidades, genera utilidades para la nueva sociedad en que vivimos, no exclusivamente para un sector. No es un beneficio de los trabajadores, ni es un beneficio de los empleadores, es un beneficio de la comunidad. Por eso es muy importante esto. De la mano de este tema tecnológico, ahí pueden haber ciertas modificaciones a los estatutos convencionales.
También podríamos tomar algunos otros fenómenos que impactan nuevos en el mundo del trabajo, derivados de la robotización, derivados de la automatización, derivados de una cantidad de nuevas tecnologías que nos permitirían justamente sacarles esa suerte de rigideces a algunos aspectos. Eso yo entiendo que debería ser lo que debemos flexibilizar. Ahora, si pensamos en la flexibilización al estilo de los años 80 y 90, yo en eso sí que no soy partidario, ¿no? Vamos a pedirle un par de minutitos al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Lustanó. Hacemos una brevísima pausa, retornamos con él con otros temas que tienen que ver con el quehacer laboral de nuestro país.